En este video dibujaré a varios personajes del asombroso circo digital en 6 estilos diferentes de caricaturas para conmemorar el reciente estreno del episodio 8, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final para verlos todos. El primer estilo del video es el de la caricatura Los Jóvenes Titanes en Acción. En este estilo dibujaré a Kane, pues él fue el protagonista del capítulo 8 de la serie. La complexión es similar a la de Robin y Chico Bestia, con un cuerpo pequeño y extremidades delgadas, además de que los pies grandes son un elemento característico de muchos personajes de esta caricatura. Darle color a este estilo fue igual de sencillo, pues todos los tonos son sólidos y no hay sombras. Dibujar a Kane en el estilo de Teen Titans Go fue sugerido en los comentarios por María Adriana Francisco. Si tú quieres ver a algún personaje o estilo específico dibujado en los próximos videos, no olvides mencionarlo abajo en los comentarios. En este universo de superhéroes existen personajes tan extraños que el anfitrión del circo digital encajará muy bien. Este estilo tiene detalles simplificados, por lo que reduje la complejidad de elementos como la gran dentadura de Kane al adaptarlo en esta caricatura. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El segundo estilo que escogí es el de los Looney Tunes, una caricatura muy clásica y que prácticamente todas las personas conocen. Efren Osorio fue el que sugirió dibujar al perro Scratch en este estilo. Anteriormente ya dibujé a todos los protagonistas del circo digital, así que en este video le daré prioridad a dibujar a personajes que no haya realizado en videos previos. Ya que Scratch es un perro, obviamente tomé como referencia a los perros de los Looney Tunes, como Charlie. Normalmente a los perros de esta caricatura les colocaban un mechón de pelo encima de la cabeza, y decidí añadir este detalle en Scratch, aunque su cabeza original fuera lisa. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Para el color de este dibujo utilicé tonos sólidos, pues las caricaturas más clásicas como los Looney Tunes no solían incluir sombras o brillos en sus personajes. Me gustaría haber visto más tiempo a Scratch en los capítulos de la serie. Es una lástima que se haya abstraído. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de Hi Hi Puffy y Ami Yumi, el cual fue sugerido por Chizan Natsuki, quien consideró que Pomni sería la adecuada para encajar en este estilo, y estoy muy de acuerdo, además de que ella no puede faltar en un video del circo digital. Probablemente lo más icónico del estilo de dibujo de esta caricatura sean los grandes y coloridos ojos de las protagonistas, Ami y Yumi. Y aunque en realidad casi ningún personaje de la serie, a excepción de ellas, tienen este tipo de ojos, me pareció que debía basarme en las protagonistas en el caso de Pomni, pues sus características pupilas de dos colores son tan llamativas como los ojos de Ami y Yumi. Recuerda que si te gustaría ver más videos como este, debes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y si lo haces en los próximos 5 segundos, Pomni te invitará junto con los personajes abstraídos a una fiesta digital. Este estilo tiene formas muy rectas en prácticamente todos sus elementos. En este estilo pude utilizar muchos colores para el contorno de cada parte, pues los personajes no tienen un delineado negro uniforme. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Formatear. Eliminar todos los datos, archivos y configuraciones de un dispositivo de almacenamiento. Ejemplo, mi computadora se llenó de virus y tuve que formatearla para limpiarla. Formateé mi celular viejo antes de regalárselo a mi abuela, para que estuviera como nuevo.
Aprovecho este momento para mostrar en pantalla a los ganadores que comentaron la palabra del video pasado. Si quieres aparecer en el próximo video de dibujos, deja un comentario que incluya la palabra formatear y seleccionaré a varias personas dándole prioridad a los comentarios más creativos. El siguiente estilo es el de Sanrio, más conocidos por el personaje Hello Kitty. En este estilo dibujaré a Cosmo, personaje que fue sugerido primero en los comentarios por Carolina Medina. Este estilo es sumamente sencillo, pero el diseño de Cosmo no es demasiado complejo, así que no tuve que reducir una gran cantidad de detalles en el diseño para obtener un resultado minimalista. Me basé principalmente en las proporciones del personaje Pochaco, pues me pareció que tenía una forma en su cabeza similar a la de Cosmo, además de una complexión bastante tierna. Hola, aprovecho este momento para presentarme. Si es la primera vez que ves mi canal, yo soy Insomniac y subo contenido cada miércoles y sábado, así que no olvides suscribirte al canal. El contorno de este estilo es muy grueso, lo que lo hace verse más tierno. Para la boca tomé inspiración del personaje Hangyodon, pues sus labios de pez son parecidos a los labios gruesos del maquillaje de payaso de Cosmo. Cosmo se ve muy tierno en este estilo. Me dan ganas de levantarlo y abrazarlo muy fuerte. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de Garfield. En este estilo crearé a Queenie, otro de los personajes abstraídos que fue sugerido primero en los comentarios por Sarita Animations. En este estilo tuve varios personajes para basarme, pero la mayoría comparte una característica básica: los dedos de las manos son anchos y redondeados. Dibujar a mano estilos como este, más clásicos y basados en tiras cómicas, ayuda a conservar esa estética orgánica. Escogí este estilo ya que los ojos de los personajes tienen esa forma ovalada tan icónica de esta caricatura, y en un personaje como Queenie, que no tiene boca, nariz, piernas ni cabello, era importante que los ojos transmitieran casi toda la esencia del estilo. Antes de darle color, realicé algunas correcciones en el dibujo. Al momento de darle color a este estilo, decidí basarme en la caricatura clásica de este personaje, por lo que no habrá muchas sombras o brillos y prácticamente todos los colores son sólidos. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo del video es el de la caricatura para adultos Aqua Teen Hunger Force. Este estilo fue sugerido por Minipop HTF, quien consideró que sería una caricatura adecuada para adaptar al personaje Bubble, y no podría estar más de acuerdo. Hasta antes de este video había evitado dibujar a Bubble, pues él, como su nombre lo dice, solo es una burbuja con ojos y boca, así que adaptarlo a cualquier estilo de animación resultaría bastante difícil. No obstante, gran parte de los personajes de Aqua Teen Hunger Force son lo mismo que Bubble, objetos inanimados que tienen un rostro encima, sin brazos o cuerpos. Un problema de este estilo es que los distintos personajes tienen diferentes tipos de ojos y bocas, pero traté de generalizar estos elementos, con ojos blancos con pequeñas pupilas negras, que son los más comunes, y una boca expresiva con un interior de un solo color. ¿Qué otro estilo crees que sería adecuado para un personaje con tan pocos detalles como Bubble? Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y eso fue todo por el video de hoy. ¿Cuál de los estilos del video fue su favorito? Le mando un saludo especial a los miembros del canal que apoyan de forma extraordinaria mis videos. En pantalla están apareciendo los fanarts de esta semana y le mando un saludo a Victoria Nieto, León Mix, Josmel Pulido y Alejo por haberlos realizado. Recuerda que puedes mandarme tus dibujos al correo que te dejo abajo en la descripción y no olvides ver el video de Gummy Goo en 5 estilos diferentes si no lo has hecho. Estoy seguro de que te gustará. Muchas gracias por ver el video. Yo fui Insomniac. Hasta pronto. Adiós. Hasta la siguiente.